Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video te enseño paso a paso cómo tejer esta hermosa bufanda a 2 agujas con un diseño y textura en relieve, queda muy bonito, ideal para principiantes y también para expertos en tejido. Aprenderás a hacer aumentos, disminuciones y lograr este efecto en zigzag. Y para este proyecto estoy utilizando esta preciosa lana. Es lana matizada, lana merino, para tejer con aguja número 4, 4,5. Lo único que nosotros cuando tejemos con este tipo de lanas, mi recomendación ahora viene, con este tipo de lanas, cuando los colores cambian así, bruscamente, digamos, no es que viene de un rosa clarito, después rosa más oscuro, después, ¿no? Viene así, de un rosa a un amarillo, de un amarillo a un marrón más oscuro. O sea, cuando los cambios de colores son de esta forma, nosotros cuando vamos a tejer una prenda, por ahí vamos a tener una mancha amarilla, otra rosa. Andás a ver cómo se componen estos colores cuando lo vamos a tejer. Por eso siempre recomiendo mezclar. Miren, aquí tengo este amarillo miel, es de Donegal Tweed, mi amor. Ya saben que me gusta mucho este tipo de hilados. Es de Irlanda, 100% lana merino. Tiene estos puntitos de diferentes colores y justamente esa gama de colores está en esta madeja. Por eso me pareció una linda combinación y mi recomendación es esta, que mezclar ese tipo de lanas para que quede bien, para que no quede muy cargado. Y vamos a ver cuánto pesa. Esto obviamente depende con qué lana están tejiendo. 140 gramos. Por ejemplo, si van a tejer la misma bufanda, el mismo modelo con hilo de algodón, que es más pesado, por ahí van a necesitar 250, 300 gramos. Esta bufanda tiene 4 partes. Primera parte de inicio, segunda parte donde nosotros realizamos los aumentos. Todavía estoy aquí aumentando puntos. Tercera parte donde realizamos disminuciones y la última parte donde la parte final. Aquí les enseño las medidas en centímetros. Empezamos a tejer por aquí. Realizamos primero primera parte del tejido, que se teje una sola vez, o sea, tejemos un motivo. Desde aquí empezamos a tejer segunda parte. Aquí tejemos varios motivos. Después tercera parte, también varios motivos. Y última parte, número 4, tejemos aquí un motivo. Hasta aquí realizamos aumentos. Y después desde aquí empiezo a realizar las disminuciones. Disminuimos los puntos y así finaliza esta bufanda. El largo total 2 metros 10 centímetros. Bueno, aquí 110 centímetros, 95, 74 y 135 centímetros. Esta bufanda perfectamente se puede tejer con agujas rectas. Voy a tejer la muestra con aguja número 5 y usando estos dos colores, verde y violeta. Sobre 2 agujas montamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Empezamos a tejer. Vuelta número 1. De un punto tejemos 2 puntos. Punto al derecho por delante. Punto al derecho, tomamos el punto por detrás. Y soltamos el punto. Punto derecho. Y una vez más, de un punto tejemos 2 puntos. Punto derecho por delante. Punto derecho por atrás. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al derecho. Fíjense que en todas las vueltas, primer punto de borde y último punto de borde tejemos al derecho. Y no hagan punto cortito así, porque si no va a quedar mal el borde, va a quedar
muy encogido, vayan a tejer así mejor, dejen un poquito más el punto más largo, especialmente al principio de la vuelta. Bueno, entonces esta es la vuelta número 2, se teje con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 3 vamos a agregar otro color. Los colores se cambian cada 2 vueltas. Vuelta número 3, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos, punto derecho por delante, punto derecho por detrás, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos, derecho por delante, derecho por atrás, punto de borde al derecho. Vuelta número 4, se teje todos los puntos al derecho, color violeta obviamente. Fíjense que esta bufanda la tejemos con todos los puntos al derecho. Aquí van derecho 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Damos vuelta y ahora vamos a tejer la siguiente vuelta número 5 con color verde. Color verde pasa por delante. Siempre que cambiamos el color pasa por delante, así. Bueno, entonces vuelta número 5, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos, derecho por delante, derecho por detrás, 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, derecho por delante, derecho por atrás, punto de borde al derecho. Vuelta número 6, se teje con todos los puntos al derecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta número 7 cambiamos el color, tomamos color violeta. Primer punto de borde tejemos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, 5 puntos al derecho, cuatro, 5. De un punto 2 puntos, hacemos un aumento, punto de borde al derecho. En la vuelta número 8 tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 9, tomamos color verde, tejemos primer punto al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, hacemos un aumento, un punto al derecho y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho. De esta forma la aguja derecha entra así, tomamos primer punto y segundo, paso sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos estos 2 puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, hacemos un aumento, punto derecho y vuelta número 10 tejemos con todos los puntos al derecho.
Y así nos queda esta primera parte. Esta parte se teje una sola vez y ahora vamos a tejer segunda parte con aumentos. Esta es la parte de inicio. Empezamos a tejer segunda parte. Cambiamos el color, punto derecho, aumentamos un punto, tejemos de un punto 2 puntos, punto derecho. Aquí me olvidé a colocar un marcador en la vuelta anterior donde tejimos, a ver, lo busco ahora, donde tejimos 3 puntos juntos. Voy a colocar, a ver, azul, este azul. Aquí después nos toca tejer 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así por delante, tejemos un punto al derecho y deslizamos 2 puntos sobre el punto tejido. Y aquí voy a colocar sobre este punto un marcador. Más adelante perfectamente van a ver dónde está esta línea con disminuciones, pero por las dudas colocamos un marcador. Después tejemos 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, punto derecho. Vuelta número 2, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos, voy a tejer 7 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 puntos, último punto al derecho. Fíjense que nosotros tejemos, la cantidad de números crece, por eso en la próxima, el próximo motivo que van a tejer, el motivo tiene 8 vueltas, ahora estamos tejiendo, tejimos recién la vuelta número 2. En el próximo motivo que van a tejer, aquí ya no van a ser 7 puntos, sino van a ser más puntos. Por eso esta cantidad de puntos entre los aumentos va a ir cambiando. Vuelta número 3. Cambio el color, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Tejemos con los puntos al derecho hasta aquí, miren. Este es el punto central. Tengo que tejer 3 puntos juntos al derecho. Realizar disminución. Esta cantidad de puntos también va a ir cambiando cada vez que se van aumentando los puntos. Cambio el marcador, lo colocamos más arriba aquí. Así no se van a equivocar donde hay que realizar disminuciones. Sigo tejiendo con los puntos al derecho. Un punto antes del punto de borde hacemos aumento, de un punto tejemos 2 puntos, punto derecho. En la vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 5, tejemos con color violeta. Primer punto tejemos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Voy a tejer al derecho 1, 2 y aquí está este punto central. Tenemos que realizar
tejer 3 puntos juntos al derecho, realizar una disminución. Del marcador pasamos más arriba. Podemos ir pasando el marcador cada 4 vueltas, pero para no equivocarse mejor estar así de esta forma trabajando. Bueno, sigo con puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Hacemos un aumento. De un punto tejer 2 puntos y punto de borde al derecho. Vuelta número 6, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos y ahora hasta finalizar la vuelta voy a tejer con todos los puntos al derecho. Vuelta número 7, color verde, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos, tejemos 2 puntos al derecho. Aquí está el marcador. 3 puntos juntos al derecho. Pasamos el marcador más arriba. Sigo tejiendo con los puntos al derecho. Un punto antes de punto de borde, hacemos un aumento, derecho por delante, derecho por atrás, punto de borde al derecho. En la vuelta número 8 tejemos con todos los puntos al derecho. Tejí 2 partes, una parte de inicio y después tejí los aumentos. Quiero mostrarles cómo está saliendo. Miren, tejí los aumentos y ahora voy a realizar las disminuciones. Si ustedes van a tejer con otro número de agujas más grandes, más finitas, van a tener la cantidad de vueltas por ahí diferente a la mía. Por eso yo siempre me gusta dar las medidas en centímetros, porque todos tejemos diferente, con lanas distintas y la tensión distinta. Por eso, miren, voy a empezar a realizar ahora las disminuciones. ¿Dónde empezamos a realizar disminuciones? Cuando aquí el ancho en este lugar, aquí, miren, 31 centímetros. El centro de esta bufanda va a ser más o menos aquí, entre esta altura y esta. Aquí este va a ser más o menos el centro, para que se den cuenta. Tejí hasta aquí el largo total desde el inicio 100 centímetros, 1 metro tejí. Desde aquí, todo aumentos por el momento, hasta aquí es 1 metro de largo y el ancho 31. ¿No? Dijimos 31. 32 centímetros. Y ahora voy a empezar a realizar las disminuciones. Si quieren tejer esta bufanda no tan larga, entonces el ancho aquí, por ejemplo, empiecen a disminuir los puntos cuando el ancho va a ser 29 o 30 centímetros. Quiere decir que van a empezar a realizar disminuciones un poquito antes. Por ejemplo, 29, 30. Tomamos 30 centímetros, entonces van a empezar a disminuir aquí unos cuantos centímetros antes.
perdón, disminuir no, sí, disminuir los puntos. Así que bueno, me toca ahora tejer la tercera parte donde realizamos disminuciones. Antes de realizar disminuciones, yo tejí 32 motivos. Empezamos a tejer parte número 3 con disminuciones. Tejemos con los puntos al derecho hasta este marcador. Aquí estos 3 puntos tejemos juntos al derecho. Hacemos una disminución. En esta vuelta disminuimos 2 puntos. Y sigo toda la vuelta con los puntos al derecho. Pasamos el marcador. En la vuelta número 2 sigo con el mismo color y tejemos todos los puntos al derecho. Cambiamos el color, vuelta número 3, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Tejemos un punto al derecho. Ustedes obviamente no van a tener aquí un punto, van a tener varios puntos, ¿no? Porque nosotros realizamos una muestra pequeña. Y aquí donde está el centro, digamos aquí, este punto, un punto antes, no es centro de la bufanda porque el lado izquierdo tiene más puntos. Tejemos ahí 3 puntos juntos. Pasamos el marcador. Y voy a tejer con los puntos al derecho. Y también aquí voy a tejer punto derecho por delante, derecho por atrás. Y último punto al derecho. Vuelta número 4. Tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 5, punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Voy a tejer al derecho, aquí un punto. Y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Voy a subir el marcador. Así sabemos dónde después tejer 3 puntos juntos. Y hasta finalizar la vuelta sigo con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 6 voy a tejer todos los puntos al derecho. Cambiamos el color, vuelta número 7, primer punto al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Voy a tejer un punto al derecho. Y aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho.
Pasamos el marcador una vuelta más arriba. Tejemos con los puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Punto derecho. Vuelta número 8. Tejemos con todos los puntos al derecho. Y repito estas 8 vueltas. Realizando disminuciones. Disminuimos los puntos hasta que sobre la aguja tienen que quedar 11 puntos. Y vamos a tejer la última parte con disminuciones, la parte número 4. Cambiamos el color, primer punto tejemos al derecho. Vamos a disminuir aquí estos 3 puntos. Voy a tejer 2 puntos al derecho. Tejemos 3 puntos juntos al derecho. Pase el marcador. Y hasta finalizar la vuelta tejemos los puntos al derecho. Vuelta número 2, todos los puntos al derecho. Cambiamos el color y sigo vuelta número 3 con todos los puntos al derecho. Vuelta número 4, puntos al derecho toda la vuelta. Vuelta número 5, primer punto tejemos al derecho. 2 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás. Y hasta finalizar la vuelta tejemos con los puntos al derecho. En la vuelta número 6, todos los puntos se tejen al derecho. Cambiamos el color, vuelta número 7. Tejemos con los puntos al derecho. En la vuelta número 8, todos los puntos al derecho. En la vuelta número 9, primer punto tejemos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. Voy a tejer con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas quedan 3 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, punto derecho. En la vuelta número 10, todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 11 cambiamos el color y tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta número 12, todos los puntos al derecho. En la vuelta número 13, tejemos con los puntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho.
punto derecho. Vuelta número 14, todos los puntos al derecho. En la vuelta número 15, tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 16, los puntos al derecho. En la vuelta 17, primer punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás y tejo 2 puntos al derecho. Vuelta número 18, puntos al derecho. Y ahora fíjense que sobre la aguja tengo 3 puntos. Tejemos una vuelta más estos 3 puntos al derecho. Y ahora vamos a cerrar los puntos tejiendo, miren, 2 puntos juntos al derecho. Paso el punto y 2 puntos juntos al derecho. Aquí este punto. Bueno, aquí cortamos. Pasamos la hebra por delante y la ajustamos. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a cortar aquí. Así pasamos y lo ajustamos. Y así se teje esta bufanda. Obviamente después estos restos se esconden por atrás con la ayuda de la aguja crochet. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.